prácticamente nada. Pues no, aquí en el colegio hablamos en historia o en geografía o sea, todo menos de Madrid. Prácticamente no vemos casi nada de Colombia, vemos de Europa, de Asia, en continentes, cosas grandes. La verdad a nosotros nunca nos han enseñado nada de la historia de Madrid en ningún colegio. En ciencias naturales y historia o geografía, la verdad siempre nos enseñan la historia de otros países o continentes, pero nunca de Madrid. No nos enseñan ni los símbolos patrios, ni el himno. La verdad es que nada de estas cosas no las enseñan aquí. Nada, porque aquí en el colegio ninguna profesora nos ha enseñado ni los himnos patrios, el himno o nuestra historia, en pocas palabras. A nosotros no nos han enseñado nada de eso, porque en clase vemos de Europa, de las penínsulas, de los ríos, pero a nosotros nunca nos han enseñado nada de eso. Pues nosotros vemos así, por ejemplo, en los cursos anteriores nos enseñaron los himnos, pero así de la historia de Madrid no nos han enseñado nada. Pues la verdad, yo no sé nada hasta el momento, por lo que en ciencias sociales solamente vemos como la historia europea, asiática, africana. En el colegio no nos han dicho nada sobre eso. La verdad, nada. Y pues la profesora de sociales no nos dice nada. Pues a nosotros no nos habían enseñado de la historia de Madrid, en historia no nos habían enseñado nada de la ciudad, de la bandera, nada nos habían enseñado en las materias de historia, sociales. Yo llegué nueva hace 2 años, vine de Bogotá, mi mamá compró casa aquí. La verdad casi no me sé nada sobre la historia ni los símbolos patrios de Madrid, porque no nos inculcan saber más sobre nuestro municipio, porque a pesar de que yo llegué nueva hace 2 años, y pues me parece importante que deberían como decirnos y explicarnos y darnos como clase de historia sobre nuestra propia Colombia, porque vemos cosas sobre otros países y sobre otras cosas donde no vivimos, donde no nacimos ni convivimos. La historia de Madrid se divide en 3 periodos: época indígena, hispánica y republicana. Época indígena, primeros habitantes. Madrid en la época indígena fue poblado por aborígenes de la llamada cultura de la Herrera y de la cultura muisca. La cultura de la Herrera, según los descubrimientos arqueológicos hechos por la Universidad Nacional en los terrenos de la urbanización Camino Real, permite establecer que los habitantes de este sector se inscribían en lo que corresponde al llamado periodo Herrera, datado entre el año 2700 a.C. al 800 después de Cristo. Esta cultura vivió principalmente en ambientes lacustres y basó su economía en la agricultura del maíz, con todas las implicaciones de orden político, económico, social y cultural que este producto tuvo en la organización sociopolítica. Las excavaciones realizadas discriminaron 2 tipos de ocupaciones: la 1, con un horizonte de suelo con alto contenido de fósforo total y con hallazgos de cerámica del periodo Herrera, netamente ritual, asociada a cerámica del Valle del Magdalena, Espinal, Guamo y Suárez. Además, la presencia de montículos funerarios, entierros colectivos de diferentes sexos y edades en posición flejada. La ocupación 2, caracterizada por la presencia de un horizonte con alto contenido de fósforo total, con evidencias de manejo hidráulico, trabajo comunitario, observaciones astronómicas por parte de sus habitantes y la existencia de un sitio cosmogónico. La cerámica del periodo Herrera es de baja densidad, de cerámica del Valle del Magdalena y algunos fragmentos muiscas y tardía. Los entierros individuales extendidos con presencia de nichos, mesocefalia y caries. A partir de las observaciones hechas por los antropólogos, se puede deducir que dentro de la dieta alimentaria de estos individuos se encontraba el consumo de pecarí, venado, peces, zarigüeya y aves. Los instrumentos hallados son puntas de proyectil, pulidoras y golpeadores,
copas ceremoniales y vasijas fitomórficas. Como conclusiones, los citados investigadores de la Universidad Nacional establecieron para esta excavación las siguientes. Los habitantes fueron alfareros que dependían de la caza y recolección por ambientes lacustres. Hubo asentamiento de aldeas, sociedad comunitaria. Existió un pensamiento cosmológico. Existieron dos ocupaciones herrera, una temprana colectiva y otra con mayor jerarquía. El antropólogo Javier Darío Burgos, investigador de la Universidad Nacional, menciona la importancia de la cultura de la herrera y afirma que mediante el seguimiento de la línea genética materna de cada individuo desde hace 13.000 años, se ha podido establecer que estos primeros pobladores son nuestros ancestros directos, que de ellos evolucionaron los posteriores miembros de la cultura herrera, que años después fueron conocidos como los chibchas. Los habitantes posteriores a los cazadores-recolectores vivieron cerca de la Laguna de la Herrera en Madrid, Cundinamarca, hace 4.000 años. Eran comunidades agrícolas. En lo que tiene que ver con el asentamiento muisca, el poblado indígena se llamaba Sagazuca, que en lengua chibcha significaba Sa, sol por la mañana, Ga, camino del sol por la mañana, Su, sol por la tarde y Ka, montaña. Resumiendo, se decía que Sagazuca era la puerta del sol. El historiador Miguel Aguilera comenta que, a menos de 2 leguas de la corte de los Zipas, se divisaba un hermoso campo, algo anegadizo, conocido en los tiempos de la conquista como Tibaitatá. Vivía allí uno de los caciques más prestigiosos entre los vasallos del príncipe, cuya proximidad a este le daba el nombre a su territorio, Tibaitatá, que es una voz que se compone de 3 palabras muiscas. Traducidas en orden lógico, quieren decir labranza del capitán que está a la mano. Tiba, capitán, Ita, mano, vecindad o contigüidad, Ta, labranza. Época hispánica. Con la llegada de los conquistadores españoles, el territorio indígena tomó el nombre de Cerrezuela. La adopción de este nombre tiene varias versiones. Por una parte, el historiador Eduardo Posada establece que en el sitio actual del pueblo de Madrid vivió un aborigen llamado Sagazuca, quien fue el primer cacique de la encomienda de Alonso Díaz, quien formaba parte de la tropa de Gonzalo Jiménez de Quesada, tomando el lugar el nombre de pueblo de indios de Sagazuca antes de la llegada del oidor Diego de Villafañe el 7 de junio de 1563, quien lo llamó Cerrezuela. Por otro lado, Roberto Velandia, el historiador de Cundinamarca por excelencia, afirma: Jiménez de Quesada, admirado por la belleza de la planicie y las suaves serranías que la interceptan, mandó a un capitán Vargas diciéndole estas palabras: id y fundad una población al pie de esta serranía, lo cual hizo, dándole el nombre de Cerrezuela, por quedar junto a la única serranía de esta parte occidental de la sabana. En 1542 las tierras de Cerrezuela fueron adjudicadas en encomienda al rodelero o soldado de a pie Alonso Díaz, casado con Leonor Gómez, una de las primeras mujeres llegadas a Santa Fe en 1541. Aquel matrimonio fue dueño de Tibaitatá, que llamaron Cerrezuela, hoy Madrid, pero sin duda no tuvieron familia porque aquella encomienda pasó poco después a manos de Juan de Melo. En cuanto a Cerrezuela, nombre de este territorio durante la época hispánica, se afirma también que fue Alonso Díaz y su esposa los que lo bautizaron como tal, porque estas tierras le recordaban otros sitios con el mismo nombre en la lejana España. Cualquiera sea la versión, lo cierto es que este territorio estuvo a cargo de los encomenderos durante la época de la conquista y la colonia. Estos personajes se encargaban de evangelizar los indígenas y de explotar su mano de obra en las tierras existentes en la localidad. Fundación de Madrid. El año que se tiene en cuenta como fecha de fundación del municipio es 1559, durante el reinado de Felipe II, que gobernó a España y sus colonias entre 1556 y 1598. Menciona Roberto Velandia que, concluida la etapa de la conquista e iniciada la colonia con el establecimiento de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada en 1550, en la ciudad de Santa Fe comienza el proceso de adaptación de los indios a la civilización hispana, que tiene como escenario la encomienda, el resguardo y el nuevo pueblo en que se congregaban para su mejor doctrinamiento y gobierno. Son varios los documentos que dan cuenta del proceso
de nacimiento de Cerrezuela como parroquia y posteriormente como pueblo de indios. El principal documento es del 20 de noviembre de 1559, mediante el cual el oidor Tomás López dictó la instrucción que se ha de guardar en el juntar y poblar de los indios naturales de los términos de esta ciudad de Santa Fe, como su majestad lo manda para su mejor policía y conversión. La anterior instrucción primera que se dio en el nuevo reino sobre fundación de pueblos de indios dio lugar a que la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá se dividiese en 7 partidos. Mediante la siguiente providencia del cabildo, Cerrezuela pertenecía al primer partido y, como consta en los documentos, estaba encomendada a Alonso Díaz y su esposa Leonor Gómez. Sin embargo, este proceso de juntar a los indios fue muy difícil y muchos de ellos huyeron, ya que les gustaba vivir libres y eran reacios a reducirse en poblados o tenían temor a caer en la servidumbre y los abusos de los encomenderos, a quienes, como es apenas lógico, les convenía el agrupamiento de los indígenas, ya que de esa manera los beneficiaba al disponer más fácilmente de la mano de obra necesaria para explotar sus grandes haciendas. La historia sigue su curso y ya en el siglo XVII afirma Miguel Aguilera que, extinguida la encomienda de don Juan de Melo por causas que no constan, los predios de la Cerrezuela y Tabio fueron repartidos con la propia calidad hacia el año 1650 a don Antonio de Vergara Azcárate, caballero de la Orden de Santiago. A la ceremonia de entrega de estos predios fueron invitados los marqueses de San Jorge, también propietarios de tierras en este lugar. En desarrollo de la Real Cédula del 3 de agosto de 1774 sobre reorganización de pueblos de indios, de lo dispuesto por la Junta de Tribunales en 1775, el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, visto el número reducido de habitantes, decretó la extinción del pueblo. Durante esta época, la obra más importante fue la construcción del Puente de los Españoles, gracias a Domingo Schiacchi, y cuyo año de construcción es 1782. Época republicana. Muchos son los sucesos durante este gran periodo que abarca desde 1810 hasta la actualidad. En el año 1831 y después de la disolución de la Gran Colombia, subió al poder Joaquín Mosquera, el cual fue derrocado por las huestes de José Hilario López y José María Obando, accediendo al poder en medio de estas guerras civiles Domingo Caicedo. En sus memorias, José Hilario López narra la forma como acuarteló sus tropas en Cerrezuela en los primeros meses del año de 1831 para huir de un atentado contra su vida fraguado por sus enemigos políticos. Cerrezuela fue creado como distrito municipal en el año 1834, por disposición dictada en la Asamblea del Estado de Cundinamarca. El 8 de febrero de 1875 se dio sepultura eclesiástica a don Pedro Fernández Madrid, el cual había nacido en Cuba en 1817. Era hijo del patriota José Fernández Madrid, tenía gran vocación por las letras y la política, lo que le dio gran renombre, siendo notables las producciones de su pluma y muy particularmente sus epístolas escritas en Cerrezuela y dirigida a estadistas y aventajados intelectuales de la época como Miguel Antonio Caro, José María Vergara y Vergara, José María Quijano Otero. A los 58 años, después de una larga enfermedad, murió el 7 de febrero y sus cenizas fueron dejadas en el mismo lugar en que estaban las de su esposa Vicenta Martínez, quien había muerto ahogada en aguas del río Subachoque. En ese mismo año, la legislatura de Cundinamarca cambió el nombre de Cerrezuela por el de Madrid, a petición de la municipalidad y en gratitud a este prolífico escritor, lo cual se legalizó por la Ley C número 14 del 17 de noviembre de 1875, emitida por la Asamblea Legislativa del Estado de Cundinamarca. El municipio de Madrid, Cundinamarca, se encuentra ubicado en la sabana occidente del altiplano cundiboyacense. Limita con los municipios de Mosquera, Subachoque, Facatativá y Boyacá. Los cerros de Mondoñedo y la laguna de la Herrera configuran los paisajes sobresalientes de este entorno, al igual que el río Subachoque o Cerrezuela, afluente del río Bogotá. Las alturas se encuentran entre los 2.400 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío y seco, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 grados centígrados y una precipitación media anual que varía entre 500 y 1000 milímetros.
Políticamente Madrid se divide en 16 veredas: La Estancia, El Corso, Puente de Piedra, Moyano, Las Mercedes, Boyero, Potrero Grande, Santa Cruz, Carrasquilla, Bebederos, La Punta, Laguna Larga, Los Árboles, Valle de Labra, Chauta y La Cuesta. En el municipio hay varias haciendas que se han convertido en joyas emblemáticas de nuestra historia. Entre ellas tenemos el Boyero, que en comienzos de la República era parte del patrimonio del insigne colombiano Rufino Cuervo, pasando luego a su hijo, quien al morir la donó con fines de beneficencia pública. La Élida, donde vivió el Marqués de San Jorge, padre de Jorge Tadeo Lozano. La Estancia de Cerrezuela, donde vivió el hermano de don Antonio Nariño y donde éste escondió varios libros de su biblioteca que lo comprometían cuando fue acusado de conspirador por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano en su imprenta en el año de 1794. Casablanca, que fue de propiedad de José María Vergara y Vergara y donde escribió parte de la historia de la literatura de la Nueva Granada. El Granero y los Nopales, propiedad de la familia Escayón y cuyas actividades agrícolas y ganaderas se remontan al siglo XIX. Quinta Malta, donde se instalaron posteriormente las oficinas de las antiguas empresas de aviación comercial como TACA, Viaco y AIDA. Hacienda del Colegio, que tiene aproximadamente 300 años y donde estuvo el libertador Simón Bolívar antes de la batalla de Boyacá. A mí me gustaría saber qué significa la bandera y los signos. Los símbolos municipales son la bandera, cuya franja superior tiene un 50% de color verde labrantío, dado en proporción a su capacidad económica motivada en la industria agrícola de sus campos. Significa la fe, la amistad, el servicio, el respeto guardado por toda la descendencia madrileña. Franja central, 25% de color amarillo, motivado en razón de su desarrollo pujante técnico e industrial, que da avance en la economía y nueva vida de progreso en el municipio. Está representado heráldicamente con la nobleza, riqueza, poder, luz, constancia y sabiduría de este pueblo. Franja inferior, 25% de color blanco, representa la sensatez de sus gentes y filosóficamente quiere decir que es la insignia de su pureza, integridad, obediencia, firmeza, vigilancia, elocuencia y vencimiento de un pueblo tan especial como Madrid. El escudo del municipio tiene como autor a Humberto Vargas. Está conformado por un rostro cuartelado en cruz, dividido en 4 áreas. Cada una de estas partes tiene unas figuras representativas de cualidades del municipio, dándole a cada parte un valor histórico trascendental así. Flanco diestro superior, representa la agricultura como medio de economía básico de la región. Flanco diestro inferior, expresa la economía lechera y ganadera. Flanco siniestro superior, muestra nuestra alcaldía representando con su arquitectura castellana la fusión de razas y culturas que hoy ostenta con orgullo nuestra gente madrileña. Flanco siniestro inferior, expresa la pujanza del municipio con su gran potencial humano, estudiantil, cultural y literario. El rostro del escudo de armas está enmarcado en la parte superior con los colores de nuestra bandera de Colombia, en la parte inferior con los colores de la bandera de Cundinamarca. Con los colores de estas dos banderas ubicamos a Madrid en Cundinamarca y Colombia. El águila en color gris-negro denota el orgullo histórico, prudencia, tristeza, rigor, honestidad, habilidad, disciplina y destreza de un pueblo. La cinta del rostro del escudo lo abraza indicando que Madrid se integra en unidad, progreso y desarrollo. Los cuernos de oro tostado indican abundancia y riqueza de recursos. El color representa nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia y sabiduría. El himno tiene un coro y 4 estrofas. La letra es de Pedro Eduardo Arévalo Forero y la música fue compuesta por el maestro Juan Gámez. El himno describe las características del paisaje y de los habitantes de este bello municipio sabanero. Se resuena virreinal en la colonia, Colombia, república orgullosa de tenerte, Madrid bella y honrosa. Bueno, después de que nos mostraron el video de la historia de Madrid, hemos aprendido un poco más de la historia de Madrid, pues
Sabemos por qué es el nombre Madrid, otros nombres que ha tenido en el pasado. Antes se llamaba Cerrezuela con homenaje a Pedro Fernández de Madrid aportó muchas cosas a nuestro municipio y por el apellido de él fue que nos pusieron Madrid. No, y de la Laguna de la Herrera. Cuando se fundó, que fue en 1559. Madrid es un municipio en continua expansión y para el siglo XXI se consolida como un nicho de desarrollo en Sabana Occidente. Su historia continúa y es responsabilidad de las nuevas generaciones estudiarla, difundirla para generar sentido de pertenencia e identidad entre los habitantes, sean oriundos o no de este bello municipio cundinamarqués.